nuevo en El Retrovisor, el programa semanal de las entrevistas. Y hoy pues vamos a hacer otra entrevista. Y hoy tenemos aquí a un músico, pero que tiene historia. Ya nos contará su historia porque es tan larga que necesitaríamos 20 programas. Pero bueno, resumiremos un poquitín y nos explicará un poquitín su trayectoria, lo que ha sido, lo que es y lo que piensa hacer. Tenemos aquí al músico y amigo también, Santi Picó. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí contigo. Igualmente tenerte por programa. Hacía tiempo que no nos veíamos ahora. Sí, pero nosotros nos vamos viendo siempre. Sí, esporádicamente, pero... Sí, pero ahora hacía más tiempo. Ahora hacía más tiempo que no nos veíamos. Pero bueno, afortunadamente te localicé el otro día. Digo, Santi Picó, si no le he hecho nunca nada, hay que llamarle. Y aquí lo tenemos. Y aquí estamos. Y aquí está, en El Retrovisor. Vamos a ver, Santi. Yo sé que empezaste muy joven y sé que lo que más te influyó, por lo que yo más o menos me he enterado, de la guitarra, precisamente porque lo tuyo es la guitarra, vives por la guitarra y estás por la guitarra. Te influyó mucho los Shadows, ¿es así? Bueno, como creo que a todo el mundo que se dedicaba a la música, no solo aquí, ni en Cataluña, ni en España, en Europa. Ajá. En Estados Unidos no llegaron a cuajar ahí, pero en Europa sí. Y sí, me influyeron mucho. No fue lo primero de todo. O sea, ya unos años antes ya me interesaba lo que se llamaba la nueva música que estaba apareciendo, que era el rock and roll. Ajá. Y ya en el colegio mío, donde yo iba, en San Miguel, a veces traían cosas, lo que se llamaba entonces los conjuntos universitarios, y que hacían algún tema de Elvis mezclado con temas italianos. Lo poco que llegaba por aquí. Lo poquísimo que llegaba, sí. Mezclado con temas italianos y tal. Había grupos como Los Pájaros Locos, los Blue Star, y esto a mí ya me gustaba. Sí, ya me atraía, sobre todo el tío con la guitarra eléctrica. Ya digo, esto sí que mola. Tú, me parece que estudiaste para ser químico, ¿no? Sí, esto fue más tarde. Esto fue más tarde. Lo que te hablo ahora era en el colegio, era de pequeño. Pero después sí, los Shadows, además recuerdo perfectamente, porque me avisaron, estoy hablando de la época que no había tele, por lo menos en mi casa no la había, en muy pocas. Pocas casas. Y me avisaron, oye, hay un programa que creo que era Discomanía de Raúl Matas, que pone cada día un disco de unos tíos nuevos, los Shadows, que bueno, y sí, al día siguiente puse la radio. Y me impactó tanto que recuerdo perfectamente en el rincón que estaba de casa de mis padres la posición que estaba con respecto a la... Y cuando oí aquello digo, wow, ¿esto qué es? ¿Es otra galaxia? ¿Y tú recuerdas la primera guitarra que tuviste? Sí. La primera fue una guitarra española de estas normales y corrientes, cuerda de nylon, que le hice perrerías, le puse cuerdas metálicas y tal. Y la primera eléctrica fue una que ni sé la marca porque era una guitarra de caja, de imitación, que la compré en una tienda, no sé si era en Montserrat, bueno, una tienda de aquellas que había, pero era sin pastillas, y luego me compré unos pickups y no tenía ninguna marca. Y luego ya la primera supongo que sería una Framus, y aquí han pasado muchísimas. Al principio estuviste con dos grupos, ¿no? Al principio de todo, al principio. Sí, bueno, consecutivos. No a la vez. Y que además uno era, digamos, consecuencia o evolución del otro. El primer grupo con el que estuve se llamaba Los Walkers. Y hacíamos, como es muy normal en aquella época, versiones de todo lo que pillábamos. En principio empezamos haciendo
Claro, Shadows, Beatles y todo eso. Y luego ya empezó la cosa a evolucionar un poco, y ya cuando aparecieron los Animals, los Rolling Stones, en aquella época me gustaban más que los Beatles. Porque, sí, en aquella época sí, porque eran más cañeros. Eran más cañeros, y la música de ellos tenía raíces en el blues. Y que a mí al final siempre me ha gustado mucho y tal. Yo no sabía por qué, pero me gustaban más. Pues esto, hacíamos Animal, Rolling Stones, Spencer Davis, todo este tipo de grupos que apuntaba un poco. Y luego hubo algunos cambios de cantante, de batería, y este grupo desembocó en otro que los llamamos los Bongos, y que ahí hacíamos más bien versiones, siempre versiones. Aquí todavía no había llegado la época de componer de temas de soul, pero como lo pillamos en un momento muy temprano, que aquí no había nada de todo esto, nos fue bastante bien, porque todavía nadie hacía esto. Y estos grupos fueron durante la época que, como tú has dicho, que yo estaba estudiando química. Que de hecho yo iba para químico, pero... ¿Lo terminaste? Sí. Lo terminé, y justo en el momento de terminar me salió una oportunidad para tocar con el grupo de Tony Ronald, que en aquel momento era una cosa... Era lo máximo en Barcelona. Era lo máximo, y me dije, y a mis padres también, porque mis padres eran los que financiaban todo aquello. Pues me voy a tomar un año sabático para aprovechar esto. Y nada, solo que el año sabático ha durado hasta ahora. O sea, estupendo, simplemente. Estupendo. Pero de hecho es que lo de la química no fue una verdadera vocación, fue más bien un escape. Porque a los 14 años o 15, por motivos laborales de mi padre, en casa nos trasladamos a vivir de Barcelona a Girona. Y entonces, ¿qué pasa? En aquella época Girona es una ciudad preciosa y fantástica, pero en aquella época del ambiente que yo quería, que era esto de aquí ya volvemos atrás, o sea, antes de los grupos, a lo que había visto de los grupos, los Pájaros Locos y todo eso, allá no había nada. Claro. Y yo lo que quería era volver a Barcelona. Y entonces estuve buscando, a ver, tenía 14 años, estaba haciendo cuarto de bachillerato, carreras que se puedan hacer. Primero, importante, a partir del bachillerato elemental, sin bachillerato superior. Y segundo, que no se puedan hacer aquí en Girona, que tenga que ir a Barcelona. Y dije, esto, perito, vale. Entonces cogí el peritaje químico, bueno, que luego se ha llamado, a partir de cuando me gradué ya era ingeniero técnico, creo. ¿Lo compaginabas con la música? Sí, claro. Cuando llegué aquí, lo primero que empecé fue buscar una vida con que yo iba a esto, lo otro lo tenía que hacer porque, ya te digo, porque alguien... Por imposición casi. Por imposición. Y había escogido la carrera esta, tenía varias especialidades, quiero recordar, químico, eléctrico, mecánico y agrícola. Y había escogido eléctrico porque también es un tema que ya me ha gustado mucho siempre y que luego lo he seguido practicando con la guitarra, con los cables, pedales, todo tipo de aparatos. Siempre cogí eléctrico. Pero en el curso de selectividad tuve que cambiar por un tema de carencia mía
de que ahí el dibujo era muy importante, dibujo industrial. Y yo soy un auténtico manazas, o sea, soy incapaz, y eso que no era dibujo artístico, era dibujo industrial, pero era incapaz de que me coincidiesen dos líneas, de coger la lámina y que a los 5 segundos no hubiesen manchones, se tinta por todos los lados, que hoy no. Esto no es lo mío. Con esto no puedo. A ver, la química también había dibujo, pero menos. Sí. Que de hecho el poco que había al final, sobre todo para el proyecto, terminé pagando a alguien que me lo hiciese. O sea, entre mis habilidades, la manual no está. O sea, y fue esto. Y durante este tiempo es lo que fui alternando con los grupos estos. Claro, es que tengo entendido que luego del Tony Ronald, bueno, es que has acompañado a los Salvajes, has acompañado a los Mustang, has acompañado hasta el Peret, has acompañado. Peret, estuvimos una buena temporada, muy buena. O sea que prácticamente has colaborado con muchos de los grupos de los de aquí. No, de aquí con los grupos, con los Sirex también he tocado. No he estado en la formación como en los Mustang, estuve mucho tiempo con los Mustang. Con los Salvajes fue la primera... ¿Estuviste con el Gaby? Sí, después de que lo habían dejado la primera formación inicial, fue el primer reentré que se montó, que duró poco, pero ahí también estuve como... ¿Coincidiste con el guitarra que tocaba con la izquierda? Bueno, tocaba al revés. No, esto era muchos más... Esto fue lo más reciente, ¿no? Sí, a este lo conocí mucho porque ya de una etapa posterior que yo tenía el estudio y venían a grabar a mi estudio y el Gaby lo traía y tal, pero no, esto era bastante antes. Esto era bastante antes. ¿Tienes solfeos, no? Lo oí cuando empecé todo esto, nada de nada. Lo que luego ya cuando vi que ya me iba a dedicar a esto, tarde, pero y sobre todo cuando se montó en Barcelona la Escuela de Música Moderna de Enrique Herrera, y que enseñaban de otra manera, claro, porque a mí el liceo... Era un método. En aquella época se me hacía muy árido, pero eso es lo que hubiese tenido que hacer, porque la música y el solfeo cuando se aprende de pequeño es mucho mejor. Pero bueno, yo muy tarde, ya te diría con casi 30 años y tal, y entonces ahí sí me puse a estudiar solfeo y armonía moderna. Está bien. Y ahí sí lo hice intensivo, varios cursos. Guitarra también empecé, pero ya tenía demasiados vicios yo míos y no tenía paciencia. Y en aquel momento yo ya tenía un buen momento como guitarrista. Acababa de sacar mi primer disco en solitario y tal. Y claro, y todo aquello me hubiese significado reconstruir totalmente mi técnica, la que tuviese, buena o mala, pero con aquella iba bien en aquel momento. Entonces la guitarra lo empecé, pero no lo seguí ahora, el solfeo y la armonía, que claro que ahí enseñaban la armonía moderna de Berkeley y tal, que eso me interesaba mucho más. Eso sí, eso es fundamental. Porque también has compuesto, ¿no? Sí, sobre todo para mí, en mis discos. Bueno, después también he compuesto mucho en la época que estuve haciendo publicidad, música para publicidad y tal, aquí también, sí. Sí. Esto fue, digamos, mi última etapa profesional, porque claro, a partir de determinado momento, profesionalmente me dedicaba, por un lado, al directo, acompañando a esos artistas, o con mi propio grupo también, haciendo cosas o colaboraciones, y por el otro trabajo en estudio. Vale. Primero montamos un estudio convencional, pero
aquello al principio sí me gustó mucho, pero luego era demasiado absorbente y solo tenía que estar por los proyectos de otros. Y yo me había metido en los en el tema del estudio de grabación para mis proyectos. Vale. Y entonces nos separamos amistosamente con mi socio y me lo monté yo solo en plan. Yo te diría, sin miedo a equivocarme, que fue el primer home studio profesional. Que en Barcelona seguro. ¿Ah, sí? En Barcelona seguro, no había ninguno. O sea, recuerdo que venía gente que luego han tenido estudios y grabaciones y tal, que me alquilaban el estudio, ¿qué queréis grabar? Bueno, no sé, ya veremos, no importa. Y luego al final simplemente venían a observar el montaje que había hecho. Pero bueno, sí, fue el primero en Barcelona, en Cataluña yo diría que sí, y el resto de España de los primeros sería. Pocos sabían, sí, sí. Y a partir de aquí, pues claro, aquí hacía de todo, pero ya más como productor. Claro que hacía cosas para otros, pero ya siempre como productor, no solo como técnico, que vocación de técnico pues yo no tenía, lo hacía, lo sabía hacer, claro, pero no era mi vocación. Y aquí al final ya es donde llegué al mundo de la publicidad, que estuvo muy bien porque era muy creativo, muy aprieta mucho y sobre todo, ¿por qué no?, muy bien pagado. Bien, esto es importante. Esto es fundamental, sobre todo en un mundo como el de la música, que la economía no siempre no es bollante. No siempre es bollante. Hay alto, yo decía, este mes se ha vuelto a producir el milagro. Y se producía por suerte se produjo cada mes. Y si un mes no se producía, el siguiente había milagro doble. Está bien, está bien. Sí, sí. También te has dedicado un poquitito a la música electrónica, ¿no? Sí, bueno, lo que entonces llamábamos, y yo sigo llamando música electrónica, pero no tiene nada que ver con lo que ahora se llama música electrónica. Claro, ahora se llama música electrónica o una música de baile distinta. Entonces, hablar de música electrónica era hablar de música cósmica, Tangerine Dream y todas aquellas cosas. Sí, aquí sí, a raíz de que entré en contacto con Michel Huygens de Neuronio y bueno, entré en contacto porque ya me interesaba mucho el tema. Vale, sí. Y coincidimos y decimos, y siempre he ido haciendo un poco de este tema. A veces me he apartado un poco, pero siempre lo he tenido. ¿Qué te parece si ponemos una actuación? ¿Es algo del proyecto? ¿Cómo se llama esto? Lo Project, que mira, va un poco por ahí. Bueno, esto es como su nombre indica, Lo Project es un proyecto que tuvimos con un Adrià Grandía, que era un chico mucho más joven que yo, pero muy buen músico. Que, por cierto, toca un instrumento que no lo había visto yo en mi vida. Que toca la zanfona. No lo había visto nunca. Que es un instrumento medieval, pero que va con lo que tocaban los ciegos en el mercado para que les diese la sí, me hizo mucha gracia, digo, pues. Pero con mucha electrónica. Ajá. Y además que Adrià es muy buen músico y muy conocedor de todo lo actual, de todo del rock y de todo, y en un momento dado podía ser muy gamberro, la cosa a mí me interesaba mucho. Por ejemplo, con la zanfona hicimos una versión de Hey Joe de Jimi Hendrix, ya ves, Jimi Hendrix con un instrumento y el tío se levantaba con la zanfona para hacerla acoplar delante de los baffles y tal. Y eso, esa formación es una de toda mi trayectoria, una de las que mejor recuerdo guardo. ¿Qué te parece si pasamos una actuación con el instrumento este tan raro? Vamos a verlo y oírlo. Pues venga, dentro vídeo.
¿Qué os ha parecido? Vaya instrumento, ¿eh? Vaya instrumento. Yo nunca lo había visto. Pero bueno, ya nos lo ha contado lo que es medieval este instrumento. Está muy bien, ¿eh? Pues, hostia, además, no sé, os acopláis muy Sí, bien. ¿Y ese sí. qué tipo de música es? Bueno, a ver, es música como se me indica, de loops, o sea, que quiere decir que vamos grabando cosas sobre la marcha, siempre en directo, nunca hay nada grabado, y sobre aquello construimos ¿Es improvisado? Hay partes improvisadas, pero mucho no. Vale. Todo lo contrario, ha de haber una disciplina ahí, porque ten en cuenta que la verdad es que es muy complicado técnicamente, porque lo que hace uno influye en lo del otro. Y ahora tocas esto, pero sabes que cuando pase por el eco de activar aquello y hace cambiar aquí, es de mucha concentración, que si en un momento dado hay una pifia en directo, es un castillo de naipes, se desmonta todo. Entonces, que es como todos los grupos del ritmo, o sea, digamos lo que es el ritmo que lo lleva el batería y el bajo. Bueno, tenemos recursos. A veces, en este tema, por ejemplo, utilizábamos un efecto, un pedal que activaba un sonido como de bombo. Ah, sí. Pero luego con cosas de percusión que grabamos y encima, o sea, es ir tejiendo el tema, lo que te he dicho, lo vamos haciendo y luego sí, cuando ya está montado y tal, siempre hay una parte ahí de improvisación. Entonces ahí, porque si no terminamos en los nervios, porque cuando lo tenemos ya bien montado y no ha habido pifias y tal, entonces viene el premio. Tienes unos minutos para improvisar. Mira, el tiempo se nos come siempre se me hace corto. Siempre. Actualmente, ¿qué estás haciendo ahora actualmente? Ahora, actualmente, bueno, del tema del estudio ya me jubilé. Toco muy poco. Bueno, como todos los grupos, porque hay poco trabajo. Sí, muy poco. Tenemos un grupo de amigos que nos llamamos Vintage Rock Band, pero que es un grupo montado para reunirnos una vez a la semana, ensayar un ratito por la mañana, ir a comer y tal, y muy de cuando en cuando tocamos y tal, todo con gente de mi época, para decirlo así, tal, con Delfín Fernández, Frank Andrada, Ángel Riba, que había sido iceberg, Yolanda García, que ha estado con Tony Ronald, con los Bravos, bueno, con todo esto y tal, y simplemente por esto. Y por otro lado, ahora me estoy montando en mi estudio en casa, me estoy montando una especie de plató, yo también, para hacer este tipo de música, la que hablábamos, lo de los loops y tal, para hacerlo yo solo, pero de momento sin ninguna pretensión de directo. O sea, para ir grabando yo cosas y filmando. Y cuando encuentro... ¿Se verá a la luz esto? Sí, claro. Sí, perfecto. Esa es la idea, pero de momento le estoy montando tanto la parte musical de los pedales y todo esto. Es que a mí todo esto además me gusta mucho, la parte técnica. Esto es importante, que guste, sí. Y ahora estoy con el tema visual de montar un par de cámaras para luego editarlo. Y la cosa es ponerme a tocar, que lo que he hecho y me gusta, ¿vale? La tarjeta lo pongo en el ordenador, a montarlo y lo colgaré por ahí, todavía no sé dónde. Normalmente en sitios de frikis, este tipo de música, porque claro, en sitios generalistas pones un tío solo haciendo sus paridas con la guitarra y no... Pero hay sitios determinados que sí, luego te escribe uno, oye, y cuando hacías aquel cambio, el pedal aquel es de 1978 o de la edición que salió. Y yo con estas cosas disfruto. Estupendo. Pues Santi, se nos ha pasado el tiempo. La verdad es que sí.
Para mí estamos empezando. Sí, casi, Sí, sí. casi. Es que tienes tantas cosas a escuchar. De todas maneras, voy a decir una cosa, porque tiene muchas cosas que contar. El año que viene, que lo tenemos muy, muy cerca, pues lo vamos a llamar otra vez para que nos siga contando y a ver si ya tiene esto que nos está contando. A lo mejor lo tiene un poquitín más avanzado y nos podrá decir alguna cosita más. Yo creo que sí. Para el año que viene mi idea es tenerlo, pero Pues los estaremos esperando de verdad con ansiedad. pues ahí estaremos. Santi, ha sido un placer tenerte en el retrovisor. De verdad me lo he pasado bien contigo. Has contado cosas interesantes. Es toda una vida de música y sigue. Ha vivido por la música, vive por la música y morirá por la música. La verdad es que sí. ¿Es así? Así es. Santi, Ha sido un placer Igualmente, y dicho adelante, muy corto. muy corto. Bueno, o sea, es que pasa, el tiempo parece para que mí estábamos empezando y ya está, ya se ha acabado. Se ha acabado. Pero bueno, hemos estado media horita, que está bien. Está Y bien, tanto. está bien. Ya, pero es que no me da la sensación de Es haber verdad, estado es media verdad, hora. es verdad. Me da la sensación de haber estado 10 sí, minutos. máximo, máximo, entre 5 y 10. Pues nada más, aquí el retrovisor se despide de todos vosotros y vosotras. Y bueno, ya aprovechamos también para desearos buenas fiestas que las tenemos encima. Buenas fiestas y buen año. Y buen año, que también lo tenemos aquí. Pues nada más, los vemos la próxima semana. Chao.